Muy difíciles, no, mira, no avanzo. ¿Cómo? Difíciles, no estoy avanzando. Está avanzando. ¿Y cuánto tiempo por hacer este tejido? Por ejemplo, si al día, todo el día tejo, en temprano hubiera comenzado, hago así, o en 4 días termino. En 4 días termina Sí, este tejido. sí, Pero 4 días que tiene que trabajar todo el día. sí, todo el día, pero... Todo el día trabajando en eso. Ujú. Son tejidos preciosos que ya no se encuentran. Sí, También en el mismo Perú. Yo he viajado harto, pero no he no hay, encontrado, son no hay flojas. personas que conocen. Flojas son la gente de este tiempo. Jóvenes son flojos, ya no quieren tejer. Quieren comprado nomás, pura máquina. Pura máquina, ¿no? Pero no es igual que es Y esto es bonito. tejer antiguo, de mil de años. O sea, esto lo hacían antes de los incas, cuando estaban los chiribaya, cuando estaban los wari, y antes. Yo creo que ya en Pucará lo hacían este. O sea, estamos hablando de antes de Cristo. Esto es el tejido más antiguo que yo conozco, el tejido plano. Usted pensó que ya no existía. Ya. Mire, así tengo que hacer su piquito de la palomita. Aquí Se está haciendo una palomita. acá O también. sea, una palomita como esta. Con un hueso de vicuña, de su madre. Fortunata, mire por acá. Cuando puede. Ya que también la miren. Que sepan quién es el artista que está tejiendo eso. Fortunata Paredes Ramos.